Lo que dijimos, damas y caballeros, cada vez más nieve, cada vez más nieve, cada vez. Estamos en California, Estados Unidos, subiendo al norte para llegar a Alaska. Bueno, damas y caballeros, tenemos 500 kilómetros casi hasta Crater Lake, más los 350 de ayer, son casi 1000, lo cual me da una buena distancia para medir el aceite del motor y ver si está perdiendo, qué tanto está perdiendo. Me parece muy oportuno medirlo allá en Crater Lake. Bueno, damas y caballeros, estamos subiendo hace rato, lo cual quiere decir que la vista va a estar muy bonita. Miren, nieve a la izquierda, nieve a la derecha. No, es que sí, en las fotos no le hace honor. Las fotos nunca le van a hacer honor a un lugar así. Wow. Es enorme y con una isla en el centro. Miren la nieve abajo, arriba y atrás unos picos nevados. Estamos al costado del Crater Lake, caminando sobre nieve, damas y caballeros. ¿Qué les parece? Acá me da el solcito. Estoy solo. Gente, no sé quién soltó a los Transformers acá, pero hay unos mosquitos que tienen dimensiones descomunales, ¿ah? Son así los mosquitos. Y se te pegan alrededor. Me picó uno en la frente, ¿ah? Miren eso. Dejé la moto encendida. Y con el frío ojalá prenda. Felizmente que acá la gente también es honesta, ¿no? Puedes dejar la cámara ahí, no hay problema. No. Vamos. Eso. Let's go, baby. Oh, miren qué linda postal. En el centro, sin ningún carro y un pico nevado arriba. Wow. Qué hermoso. Encontré un lugar en iOverlander para acampar, pero solo hay espacio para una persona, o sea, para un camper, para una moto y tal. Creo, según lo que vi. Bueno, por el momento el camino bastante amplio y estamos a 8 kilómetros del lugar. Así que creo que vamos a llegar muy tranquilos. Ahí hay una 4x4. Una carpa. Pero miren, hay más de un spot, ¿no? Ahí había una persona, dos, no sé. Acá hay otro. Hay varios. Vamos a ver si han tomado el del top, o sea, el de más arriba. Si no, volvemos ese que está acá al costado y ya. Supongo que es ahí, ¿no? Vamos a inspeccionar. Miren qué vista. Qué belleza. Wow. Lo que sí es que acá también hay un montón de mosquitos, ¿ah? Es incontable la cantidad de mosquitos que hay. ¿Se ve? Yo creo que voy a tener que armar mi carpa con mi casco, con todos guantes puestos. Voy a poner la carpa primero. Y si vienen muchos, me meto, ya no como ya. Le tengo más miedo a los moscos que al hambre. Qué lindo atardecer. Bueno, en defensa de la Asociación Nacional de Moscos tengo que decir que no te pican. En la selva ya me hubieran picado 30. ¿Te ven una mano descubierta? Mamma mía.
Pero que sí me estoy achicharrando acá adentro con la visera del casco puesta. Miren, se está empañando todo. Vamos a intentar todo con el casco puesto. Increíble, creo que ya me acostumbré a los mosquitos. Están ahí, pero es que como no hacen nada, me picó uno y otro en el dedo, dos. Creo que no les gusta el fuego. Felizmente tengo este arroz que es como instantáneo y tengo una lata de atún de mi querido amigo Clever, entonces me salvó este arroz porque no voy a estar acá tanto tiempo. Ok. Y esto le pones un poco de agua y ya se va a hacer. Ah, qué lindo paisaje. No se puede aprovechar. Hice así, me llevé 10. Vamos a seguir los pasos de prevención contra osos. Acá tengo ropa y cosas que tienen olor. Desodorante, cosas así. Y eso me han dicho que lo deje al menos unos 10 metros de la carpa. Y en mi carpa he metido solamente cosas electrónicas. Solo es un tema de prevención para yo sentirme más seguro. Eso más que todo. Ahora en el manual de protección contra osos, no me acuerdo si podías comer dentro de la carpa o no. Qué sorpresa esto de los mosquitos, ¿ah? No lo tenía planeado. Yo pensaba que esto recién empezaba a ocurrir en Alaska, Canadá, más para arriba, pero es que los paisajes se parecen mucho de acá en adelante. Y si va a ser así, yo creo que lo más conveniente es comprar comida o cenar en algún lugar, en un KFC, un McDonald's o un lugar donde vendan hamburguesas, sándwich, y venir acá y solo dormir. Porque cocinar con esto es una tarea titánica. Ya terminé de comer, saqué la comida afuera, ahora la llevo a unos metros para allá a la derecha y no he cerrado la parte de afuera de la carpa para que se ventile todo de lo que he comido. Así que vamos a esperar un rato. Bueno, damas y caballeros, ya está todo listo. Puse la comida ahí al fondo. Si mi querido osito llega tarde, le he dejado su comidita afuera a unos 10 metros. Así que para que no se muera de hambre. Hasta mañana, damas y caballeros. A dormir. Epa, miren eso. ¡Qué belleza! Vamos a traer la comidita. A las 6 de la mañana que me levanté había mucho mosco, mucho. Pero ahorita que son las 7 y media, ya nada, parece que se sumaron todos. Los mosquitos solo estaban durmiendo, damas y caballeros. Después que salí y empecé a hacer todas mis cosas, vinieron un montón. Bueno, damas y caballeros, voy a salir al asfalto y ahí voy a medir el aceite para ver cómo va. Ayer hicimos por lo menos 600 kilómetros, entonces ya casi, juntando los 2 días, hemos hecho 1000. Y ellos siguen ahí, mira. ¿Cómo hacen, ah? ¿Cómo hacen para estar ahí un día, 2 días? O sea, con fuego todo el día debe haber ahí su candelita. Bueno, vamos a la pista. Ya dejé enfriar 5 minutos. Estamos acá. En medio, ahí hay un carrito más adelante, pero no hay nadie más. A ver, la prueba de fuego, con fe. Está en el máximo, ¿ah?
está en el máximo, pero ayer estaba un poquito más que el máximo. 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 Perfecto. No puedo cantar victoria porque ayer estaba un poquito más que el máximo. En Vancouver lo vuelvo a medir. Bueno, damas y caballeros, vamos a ir unos 300 kilómetros hasta un lugar que se llama Government Camp. Y desde ahí vamos a tomar una ruta de tierra de entre 60 y 100 kilómetros, más o menos, hasta donde vamos a dormir el día de hoy, que es White Almond. Yo creo que mañana vamos a ir a Vancouver. No estoy totalmente seguro, pero creo que mañana llegamos a Vancouver, ladies and gentlemen. Cambié el terrenismo. ¿Cómo es eso? De la nada. Miren esto, qué belleza. Qué bonito. Cada vez que yo crea que hay osos en la zona, voy a cantar. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Que vivir. Bueno, me tengo que aprender la letra, solo me sé esa parte. Damas y caballeros, le bajé la presión a los neumáticos y les quiero decir que he empezado a ver... ¡Hala, cum! Eso estaba profundo, pero con P de profundo. No sé qué estoy hablando. Le bajé la presión a los neumáticos y tengo una pequeña preocupación porque hay nieve por acá. Hace un rato había bastante nieve, ahorita no sé qué pasó. Creo que por acá cae más el sol. Y bueno, si el camino está bloqueado voy a tener que dar toda una vueltaza. Ojalá que no sea así, ojalá que podamos pasar. Hay que tener mucho cuidado porque hay árboles que se caen y se caen a esta altura, por ejemplo. Entonces, si tú vienes muy rápido, miren, ese por ejemplo, si tú vienes muy rápido, ¡pum!, te puedes incrustar ahí. Me he cruzado ya con varios que he tenido que, ¡pum!, esquivarlos. Mejor es ir lentito, 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 tranquilo, tranquilo. Traccionadito, traccionadito y... Traccionadito se llega a Roma, gente. Miren, a eso me refería, ¿se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta? Miren ese palo. Y este palo está cruzado horizontalmente, pero hay algunos que están apuntando a ti. Entonces, cuidadito, muchachito travieso. Cuidadito. Hay que tener cuidado también con los huecos. Hay huecos bastante profundos de los charcos de la lluvia. Entonces ahorita que... ¡Ay, conciencia sucia! Me asustó ese palo. Hay que pilotear bien acá con estas piedras, ¿ah? Uno no se puede confiar. Miren, 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 miren. ¡Upa! Me metí mucho a la izquierda. Lo que dijimos, damas y caballeros, cada vez más nieve, cada vez más nieve, cada vez más nieve. A mí esto no me gusta. A mí me encanta. No me digas que no voy a poder cruzar, por favor.
Uf, cómo resbala eso. École. O sea, todo bien, pero al costado hay un abismo. Bueno, vamos hasta donde podamos. A ver, no resbales, por favor. Eso. Uf. Uf. Esto debe estar más profundo. Debería, justo cuando se me prendió el foco, debería cruzar caminando, dije. Ah, no, felizmente no. Ok. Seguimos. Ahí pasó muy despacio porque me da miedo resbalarme. Y es que estoy ni siquiera a medio metro del barranco ahí. Prácticamente ahí, respirando. No. Ah. Se acabó. Qué vaina. No, esto se va a hundir también. Ok. Uy, esto sí está hielo. Oh. Voy a lanzar el dron. Voy a ver cómo está por allá. Damas y caballeros, el dron hizo un gran trabajo. Nos mostró áreas que están totalmente cubiertas por la nieve. No, es imposible pasar por ahí. Claro, uno intenta avanzar, pero hay cosas que se salen de las manos simplemente. El parador central se choca. Como ya está más profundo, no deja avanzar. Vamos por acá. Es que miren, ¿ven? Ahí choca todo. Estamos haciendo una raspadilla atrás, ¿eh? Ok. Miren esto. Este es el mejor muñeco de nieve que ha existido en la historia de Estados Unidos. Wow, hermoso. Y quedará así por siempre. Uf, me vine arriba ahí, ¿eh? Como diría mi amigo Fernando, me vine arriba ahí. O sea, fui muy rápido. Barrito combinado con hielo. No hay problema. Very good, very good. No te aloques.
Eso. Muy bien, de acá ya no hay hielo, así que nos vemos en un rato. ¡Wow! Miren esa montaña. El Hood. ¡Wow! ¡Wow! Es un animal enorme. ¡Qué hermoso! Damas y caballeros, hemos llegado a Hood River. White Salmon está al frente. Ese río que está allá es el río Columbia. Es un lugar bastante bonito. Qué bonitas casas ahí con vista al río. Bueno, se supone que en Estados Unidos había todo. No encontré otro lubricante y compré este, pero nunca había visto esto, miren. ¿Ven? ¿Qué es eso? Y se cae todo al suelo. Me encantó este lugar. De todo lo que conozco de Estados Unidos, miren que he estado por acá solo una hora, creo. Pero de todos los lugares que conozco, este es el más lindo. Acá viviría yo. Es que cuando llegas a un lugar y te gusta todo, cuando la energía del lugar hace una conexión contigo, ya está. Ya está. Ah, espectacular este lugar, espectacular. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, damas y caballeros, estamos ahora mismo en el estado de Washington. Hemos cruzado, hemos dejado Oregón. Ok, he llegado. Necesito un lugar donde no esté tan expuesto al viento. Bueno, damas y caballeros, armé la carpa lo más rápido que pude. También hay mosquitos en esta zona. Y la highway está muy cerca de acá. A unos 30-40 metros se escuchan los carros. Pero hay algo que hace más ruido que eso todavía, que es un tren que pasa cada hora. Pero todo eso, con lo cansado que estoy, son como canciones de cuna para que duerme el bebé. Me voy a dormir. Hasta mañana. Atesora en sus playas la riqueza pesquera de su mar soberano. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Hoy día vamos a entrar a Canadá. La bichi y yo juntitos desde el principio hasta el final. Y ahora, damas y caballeros, el día de hoy se cumple un hito más en este proyecto. Si es que todo sale bien, vamos a entrar a Canadá. El penúltimo país antes de llegar a Alaska. Solo 2 fronteras por cruzar, la de Estados Unidos a Canadá y Canadá a Alaska. Miren la cantidad de sembríos que hay acá en esta zona. El señor de Sierra City me decía que todos estos campos son trabajados por gente latina. Netamente, él dice fehacientemente, me acuerdo que decía, no hay ningún norteamericano tocando esas tierras. Es decir, los dueños son norteamericanos, pero la gente que maneja el tractor, la gente que cosecha el producto, que lo siembra, todos son latinos. Hay que ir con cuidado acá porque esta carretera es de un solo carril. Entonces, si viene un auto en dirección contraria, hay que ir lento. Siempre lento. ¿Todo esto se ha quemado? Sí, ¿no? Oh, qué pena, ¿eh? Ahí justamente dicen que no prendan fuego. Hay restricciones de fuego.
Miren, todo quemado. Wow. Y ahí la vida continúa, ladies and gentlemen. Atrás de esto ya está todo verde. Miren, empezó a gotear, me paré para bajarle la presión y está goteando acá. Parece ser el líquido refrigerante. Ahí está todo mojado. Y acá también. Vamos a ver el nivel de líquido, a ver. Si tiene líquido. Ahí se ve. Este radiador intenté comprarlo. Busqué en Estados Unidos, no encontré. No es tanto tampoco, ¿ah? ¿No? Si estuviera roto, ¡puf! Ya me pasó en México, cuando rompí el radiador, goteaba, pero, o sea, caía todo. Y ahorita no es tanto. Al menos el nivel está bien. Bueno, lo voy a ir chequeando. Faltan 23 kilómetros. Very good. Casi tengo el peor choque de mi vida. Casi, así. Yo venía por mi carril. Miren todo el polvo que hay de las motos que están pasando. Tengo que recomponerme. Yo venía por mi carril en una curva cerrada, bajé toda la velocidad y la otra moto, en vez de venir por acá por su carril, venía por el mío. Casi nos chocamos. Yo me he tenido que meter a la cuneta, que tenía piedras, he saltado así y una piedra me ha desviado a la izquierda y casi me tiro casi me voy al barranco y he jalado para el otro lado y felizmente no pasó nada. En segundos, gente, ¿eh? En segundos. Wow. ¿Cómo puede cambiar todo tan rápido, no? O sea, esos motociclistas pensaban que no había nadie por acá. Igual, yo pensé que no había nadie. Y por eso él tomó mi carril. Ni siquiera tuve tiempo para molestarme, nada más fue el susto. ¡Uy, Dios santo! Me voy a desviar un poco para llegar a un mirador que, según lo que he visto en las fotos, es hermoso. ¡Miren eso! ¡Yuhu! ¡École! Voy a limpiarlo nuevamente para revisarlo abajo ya en la ciudad. Creo que estoy a 11 kilómetros del asfalto. Pareciera que por acá se ha roto algo, una celda o algo, pero... ahora sí está un poquito más, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, esta es la última ruta de tierra que voy a hacer en Estados Unidos, estos 11 kilómetros. Igual, cuando me di cuenta de esto, estaba en la mitad del camino de tierra, o sea, si retrocedía o avanzaba, daba igual. Ahí está goteando. Así no estaba, ¿eh? Parece que se ha roto. Hello, good morning. Good morning. I think... Is it the radiator or the... Yeah, it's the radiator.
I think there's a small hole, I hope. But I think there is nothing I can do here. I need to pull out all of these plastics on both sides. Do you know if you need fluid for the radiator or only a little bit leaked? Do you have? It's the right type. But this is for the radiator or no? Yeah, this is for antifreeze. antifreeze coolant. I also have water if you don't want to add that. I have distilled water. This must add water. Yeah, so you like mix them both together. Thank you for a stop. Yeah, good luck. Hope I can take the garbage if you want. Unless Okay. you think you're gonna use Thank it. you so much. Good Thank you luck. so much. You got it back there? What is your name? I'm Greg. I'm Andy. Nice to meet you. Andy. Andy. Have a good ride. Have a good life. Hope it's not so bad. I hope so. Thank you so much again for a stop. Alright, no problem. Bueno, creo que resolvimos momentáneamente el problema echándole líquido refrigerante que me prestó Craig. Y como les dije, estamos ya a 10 kilómetros del asfalto, donde creo que con menos movimiento va a soltar un poquito menos, o con menos presión al menos. He venido pensando en qué solución le puedo dar a este tema y tengo dos opciones. La primera es alquilar un hotel, quedarme ahí, desarmar toda la moto. Tengo que sacarle los plásticos a ambos lados, sacar las mangueras acá del radiador, sacar el radiador, ver dónde está el hueco y parcharlo. Y la otra opción es ir a Vancouver, que está de acá a 400 kilómetros, todo por asfalto, donde tengo un buen amigo que es Ricardo. Él es peruano, vive ahí con su familia, y ahí con más calma desarmar, y además tendría ayuda, ¿no? Desarmar, hacer todo lo que tenga que hacer allá. Uy, ya creo que ya llegué. Llegué. Como no tengo el celular, yo solo he bajado nada más. Voy a avanzar un poquito para buscar un lugar con un poco más de espacio, abrir la tapa del radiador y ver cuánto líquido tiene. Lo más importante es esto, la temperatura acá. Tiene una línea hasta ahora. Eso está bien. El O'Reilly más cercano que tengo está de acá a 110 kilómetros más o menos. Ahí voy a comprar líquido refrigerante y le voy a ir echando. Por ahora, al parecer, todo está bien. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a un pueblo que se llama Enumclaw. Todo en orden, 2 líneas. Sí, acá hay de todas maneras. Hello. I need a coolant for my radiator. This is what I run in all my machines. Okay. He vuelto a ser niño, damas y caballeros. He vuelto a ser niño. ¿Ustedes creen que cuando trabajaba como ingeniero iba a hacer esto en la calle? No. No pasa nada. ¿Qué? Mientras no esté haciendo nada malo, tomando, fumando, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Me gusta estar acá. Ahorita se me acerca alguien y me va a decir, hey, are you okay? Parte de la vida, damas y caballeros. Mientras la panza esté llena, todo se puede lograr. I have a few tools in my desk and whatnot. I have tools, but I don't have the knowledge. I don't have the knowledge either. Oh my God. I do have tools if you need any, man. Okay, no problem. Thank you so much. Of course. Here, in this part. In the radiator. No puedes comer, ¿oíste?
No, ya, no voy a comer, ni a dormir, ni nada. No importa. ¿Para qué voy a comer, a dormir, nada? No tengo derecho a nada de eso. Más adelante, dentro de 15 años. Y si no está haciendo tanto calor, ella se va ventilando. La buena noticia es que hay líquido refrigerante en el radiador, que es lo que queríamos chequear con Néstor, y que por acá no hay ningún hueco, ni por acá ni por el otro lado. Y lo que queríamos chequear fundamentalmente era que no hubiera un problema mucho mayor y la vaya a malograr yendo a Vancouver, ¿me entienden? Porque esto es una parte fundamental de la moto. Lo primero era que tenga líquido refrigerante el radiador, y con eso ya estamos, porque yo le voy a ir echando. Simplemente echarle y ya. Algunas cosas en la vida son una virtud y una desventaja a la vez. Para mí, tratar de llegar a Vancouver hoy día podría considerarse una virtud, de no darse por vencido, de seguir. Y también una desventaja de saber cuándo parar, saber cuándo decir, ok, no puedo llegar. Y he tenido la suerte de tener a mi escudero al lado, a mi gran Néstor, que me ha dicho, ok, si quieres seguir, sigue, pero chequea, hay que mirar, papi, me dice, hay que mirar, papi. Estamos mirando y todo está bien, así que a darle. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir. Agarré esta cosita de la cocina que sirve, acá encima pones la cocina, la voy a usar para meter el líquido refrigerante. Y lo bueno es que al no tener los plásticos se puede ver bien el nivel o cuánto le estás echando. Con los plásticos es muy difícil, incluso poniendo la linterna del celular es bastante complicado. Al final lo que voy a hacer es cruzar a Canadá. Y voy a ir llenándole el reservorio cada 100, 150 kilómetros más o menos. Cuando vea que está ya por abajo, por menos de la mitad, le voy a ir llenando. ¿Qué es lo que he venido haciendo hasta hoy día? El tema es que no sé si ponerle los plásticos, porque estoy muy cerca de Canadá. Y lo otro es que me va a ser mucho más fácil llenarle al reservorio, y me va a ser mucho más fácil si tengo que chequear si el radiador tiene o no tiene líquido refrigerante, que es vital ir chequeando esos dos. Entonces no sé, ¿ustedes han visto Batman? A Harvey Dent, que se convierte en dos caras y lanza la moneda para ver si hace una o la otra. Voy a lanzar la moneda. Si sale cara, la bicha se queda así y nos vamos así hasta Canadá. Y si sale sello, le pongo los plásticos, que no es lo más recomendable, la verdad, pero cara. Vamos dos caras, vamos dos caras. Voy a amarrar esto acá y nos vamos. La bicha lo ha querido así. Miren dónde estamos, damas y caballeros, muy cerquita de Seattle. Subimos. Llegamos a Bellingham y después ahí hasta Canadá. O sea, estamos muy cerca. Y mi amigo Ricardo vive acá. O sea, estamos a 285 kilómetros exactamente. Let's go. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un día manejando moto? 6 de la tarde recién. El día es joven, la noche es joven, la bicha es joven y yo soy joven. El viaje es joven y ya estamos muy cerca de cruzar a Canadá. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like y comenten. Nos vemos la próxima semana.